Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En nombre del Colegio de Ingenieros de Jujuy, seguimos con este seminario de estas charlas que estamos dando en, en conmemoración al Día del Ingeniero y a los 150 años de la ingeniería argentina. En esta oportunidad queríamos brindarles una charla que habla justamente sobre semaforización inteligente. En esta charla vamos a plantear distintos tipos de control de tránsito y transporte vehicular y su evolución, desde los sistemas dinámicos, digamos, independientes de las condiciones de flujo vehicular hasta los planes fijos. Entre estos dos puntos vamos a tratar de explicar, nuestro, nuestro disertante va a explicarnos los sistemas intermedios tales como semiactuados. En ellos también se va a hacer un pequeño paréntesis como para comprender cómo se puede llegar desde este punto a una actuación total con activación, dependiendo e interpretando de la presencia de vehículos hasta alcanzar los sistemas de última generación sensibles al tránsito y cuyo algoritmo de control mide el estado del tránsito vehicular en cada momento, siendo esta información utilizada para sincronizar las señales de control en tiempo real. Bueno, para mí en principio es un gran orgullo poderlo presentar a él. Primero fue docente mío y ahora un gran amigo. Es difícil sintetizar su currículum porque realmente más de 30 años en la tarea es muy difícil, pero le pido disculpas si puedo hacer la salvedad de algo, pues realmente es mucho lo que hay para nombrar. Bueno, Gabriel Simiele, que es quien nos va a disertar, es licenciado en Ciencias de la Educación, realizó estudios avanzados en ingeniería eléctrica, participó de cursos y seminarios avanzados sobre centros de controles inteligentes de transporte y de tránsito vehicular con diferentes tecnologías sobre ingeniería y ordenadores de tránsito. Esta formación la realizó principalmente en Argentina, Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, entre los cuales se destacan el centro de control de transporte y tránsito más importante del mundo, que es el DOT de Nueva York. Cuenta con 30 años de experiencia en esta temática de la ingeniería de control del tránsito y del transporte. Se desempeñó en cuadros jerárquicos de la Municipalidad de La Plata hasta el 2015, aportando durante su gestión la implementación de sistemas computarizados para el control de tránsito y transporte, soluciones integrales para la gestión del transporte público con la creación y puesta en servicio de diferentes programas de control de señales luminosas en la demanda basados en estudios de tiempo real sobre la superficie de la malla de micro y macro centro de la ciudad de La Plata. Participó también de la puesta en servicio del primer sistema de estacionamiento medido a través de telefonía celular, SMS, entre otros, y la creación y puesta en servicio de las pantallas inteligentes con información de arribo de ómnibus a sus paradas, top bus, entre otras implementaciones tecnológicas. En la faz privada se dedica a la consultoría sobre diseño y estrategias de control en tránsito con herramientas estándar como Transit, Transcan, Syncro, entre otras. Realizó la implementación de señales luminosas, cartelería variable digital para la información de conductores a peatones, semaforización, GPS para el control de flotas y centrales de transporte y tránsito. También trabajó como consultor de Plissey Telumat, elaborando proyectos y presentaciones de propuestas técnicas para diferentes licitaciones en sistemas de control de tránsito de Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, Misiones, en Argentina, y en la diagramación de ondas verdes en la ciudad de San Pablo, Brasil. Disertó y moderó en congresos en Argentina y en Estados Unidos a través de la asociación ITS Argentina, una asociación que es una asociación sin fines de lucro con sede en Argentina y en diferentes países. Actualmente, desde enero del 2020, se desempeña como gerente de fiscalización técnica en la Comisión de Regulación de Transporte de Argentina, CNRT. Bueno, para mí realmente es un placer y un personal, digamos, de poderlo presentar a Gabriel. Realmente seguramente él lo va a negar todo, pero creo uno, si no es el único que más experiencia tiene en cuanto al manejo de tránsito y transporte en el país.
y más desde el punto de vista tecnológico. Así que realmente es un verdadero placer para el Colegio de Ingenieros y para la Comisión de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos poder presentarlo. Gabriel, te cedo la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias Pablo, buenas tardes a todos los que están compartiendo este momento conmigo. Yo voy a tratar, primero un orgullo que ustedes me hayan invitado, que se hayan fijado en mí, y bueno, vamos a tratar de hacer de esto una explicación lo suficientemente docente, y digo, para que todo el mundo nos entienda cuando se habla de transporte y tránsito inteligente. En primer lugar, nosotros tenemos que basarnos en establecernos tal vez cada uno en la ciudad de origen. Digo esto porque, exceptuando que sean lugares o ciudades de menor importancia, 60.000 habitantes, y cuando hablo de importancia digo conflictos vehicular, ¿no? Todos tenemos un andamiaje donde vamos a tener un microcentro o un micro-macrocentro, donde se establecen normalmente en las ciudades las mayores concentraciones de vehículos y de seres humanos, justamente producto de que el origen es un punto donde se desarrollan todas las actividades gubernamentales y alrededor todas las actividades privadas. Como digo yo, en forma de espiral, siempre van creciendo hacia afuera. En principio, nosotros deberíamos suponer que en nuestras ciudades tenemos, como por ejemplo allí, en Jujuy, un centro geográfico que muchas veces no coincide con el centro estratégico, digámoslo así, de mayor afluencia vehicular y peatonal, porque tiene que ver con lo que recién explicábamos. No obstante, todos estamos tratando de imaginarnos que cuando tenemos que ir a hacer trámites a esos microcentros, ya sea por razones personales o gubernamentales, el primer problema que tenemos es cómo llegar, la distancia, que a veces es corta, pero nos preocupa fundamentalmente el tiempo que nos va a originar en llegar a destino, ya sea porque conducimos un automóvil o porque a veces tenemos que también abordar un transporte público. Dentro de ese inconveniente, digámoslo así, que tenemos y que sufrimos todos, del otro lado hay mucha gente, hay profesionales, hay técnicos que están pensando cómo solucionar diariamente ese problema. Normalmente, para este tipo de cosas, se empiezan por las diferentes herramientas que en la ingeniería en tránsito tenemos para solucionar estos inconvenientes. Normalmente se habla de semaforización, y la semaforización no es ni más ni menos que una herramienta. Hay otras herramientas como la demarcación horizontal y vertical, hay otras herramientas como la detección, hay otras herramientas hoy como las cámaras de HD que están visualizando, que pasan en el microcentro, y a veces no tanto por la seguridad humana, sino por la seguridad vehicular. Y en definitiva, todo ese contexto de herramientas terminan hoy concentrándose en un centro de control de tránsito y transporte. ¿Por qué decimos centro de control de tránsito y transporte? Porque las herramientas que llegan a ese centro de control, producto de la tecnología que de alguna manera transmite la información, ¿sí? Le hace interpretar a la interfaz humana cuáles son los diferentes problemas, en este caso de saturación vehicular o peatonal, que se originan en este tipo de centros, por denominarlos, y perdón la redundancia. Normalmente nosotros, para poder controlar
el andamiaje de vehículos, tenemos 2 o 3 jerarquías en este centro de control que coexisten en la actualidad. En primer lugar, supongamos que toda esa malla, que son una cantidad X de intersecciones céntricas, estarían o están todas semaforizadas. Para tal caso, nosotros contamos con 3 formas de poder suministrar una solución sobre esas herramientas que son los semáforos, complementadas, como les dije bien, con demarcación estática, que son la cartelería, inclusive acompañada hoy con tecnología de pantallas de LCD, que son informativas, y con demarcación horizontal, que es ni más ni menos que la senda peatonal. Dentro de esas 3 agrupaciones tecnológicas que nos permiten hacer todo el andamiaje y el corrillo de lo que podríamos decir es la onda verde, que todo el mundo la conoce por eso, detrás de todo esto hay cálculos. La mayoría de las ciudades comienzan con un sistema computarizado, un centro de control. Hoy no es ni más ni menos que un rack, imagínenlo, de 3 metros de alto por 1 metro de ancho, y es un gabinete que conforma diferentes hardware, tipologías de hardware, donde se alojan, bueno, normalmente el servidor. Ese servidor es capaz de sostener una base bastante grande de información, ¿sí? Y en cada intersección que hay un semáforo, hoy hay una computadora guardada en un gabinete chiquitito que muchas veces algunos lo divisan, y se le denomina controlador de tránsito. Dentro de ese gabinete hay una computadora que nosotros le decimos dedicada, porque tiene un software especial hecho a la medida de la semaforización. Pero si ustedes lo investigan, se van a dar cuenta que tienen todos los mismos puertos y todo el mismo andamiaje que tiene una computadora, nada más que con diferentes composiciones de hardware adecuados, como decimos, a un software dedicado. Esos controladores de tránsito, esas computadoras esquineras, por diferentes medios, pueden ser físicos o hoy wireless, se conectan al centro de control, que imaginémoslo como un punto, ¿sí?, dentro de el centro geográfico de toda la malla de intersecciones que estamos hablando. Puede estar en otro lugar, pero estaría bueno imaginar que si uno transita un radio de 10 por 20 cuadras, y todo eso es el conflicto habitual, de 7 de la mañana, 8 de la mañana, 19 horas, en el medio va a haber un centro de control de tránsito dotado por ese computador central que recibe todas las informaciones de las minicomputadoras que hay en las esquinas y una serie de personas que le van a determinar el funcionamiento en base a la recopilación de datos que ustedes van a sostener a través del andamiaje del tránsito. Hasta ahí todo es bastante sencillo y concretamente dentro de la ingeniería en tránsito a eso se lo determina como un centro de monitoreo de semaforización aplicable al tránsito. ¿Por qué monitoreo? Porque lo que está haciendo este centro de control es administrar ni nada más ni nada menos que todos los flujos vehiculares que transitan habitualmente por todas esas intersecciones. Y acá viene un poquitito la complejidad. Cuando nosotros determinamos dentro de la tecnicatura o la ingeniería que un centro de control es o no es inteligente, hay mucha gente que interpreta que porque ve semaforización a LED o control electrónico del tránsito ya se lo determina inteligente. Bueno, no es tan así. Si ustedes me siguen en el relato, y volviendo a repetir que toda esa malla está semaforizada de 10 por 20 cuadras, hagámosla sencillo, y en el centro hay un centro de control que recibe, ya sea por cable, a través de medios como fibra óptica, a través de medios como fueron al principio, para los que entienden, pares telefónicos,
o UHF, VHF, que VHS que también se utilizó en algún momento en medios radiales, hoy en día wireless. Concretamente el medio físico de cómo se transmite la señal y llega al centro de control no es lo importante es que llega. Hay que determinar cómo vamos a hacer para mover toda esa malla de una manera equitativa y de que sincronicen no solamente las grandes avenidas, sino que también las transversales tengan la mayor cantidad de fluidez y de onda verde. Ustedes sepan de alguna manera interpretar que cuanto los vehículos menos paradas sostienen en una intersección o menos conflicto tienen en el andamiaje de lo que estamos suponiendo, va a haber menos consumo de combustible, va a haber más fluidez y por ende menor reacción por parte de la gente a tratar de evitar el micro-macrocentro, y va a haber por consiguiente menor contaminación. Con lo cual es una carrera desde que hace muchos años la ingeniería en tránsito viene sosteniendo. Ahora vamos a los hechos físicos. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema requiere, para lograr la fluidez y todas estas ondas verdes que decimos, malla de ondas verdes para bidireccionales en avenidas, que son bidireccionales, direccionales en calles de 7 a 13 metros de calzada, que son lo que nosotros denominamos calzadas más chicas, requiere de un cálculo previo, en donde normalmente los técnicos van intersección por intersección, en diferentes horarios del día, recopilando datos de conteo, es decir, se divide en 1 minuto o en 2 minutos, cuál es el fluido o la fluidez del tránsito. Supongamos que tenemos intersecciones de avenida con calle, de avenida con avenida, de calle con calle, ¿sí? En esas intersecciones, cualquiera sea la tipología, el técnico toma en diferentes partes del día un análisis de la cantidad de vehículos que por minuto ingresan a la intersección de todos los lugares, de todos los lados. Si es en el caso de una avenida, se mide en ambos sentidos. Si en el caso de una calle unidireccional, en esa dirección. Y todo eso nos refleja un panorama de cómo esa intersección o esas intersecciones van funcionando minuto a minuto con qué cantidad de vehículos. También se cuentan los peatones, que no hay que dejarlos de lado. O sea, en este caso, siempre sepan que la prioridad del paso la tiene el peatón, ¿sí? Con lo cual tenemos que también hacer un estudio de volúmenes de peatones para ver qué pasa en esta contienda. Llegado el momento, con todos esos datos recopilados, con interfaz humana, con seres humanos que hacen ese conteo, hay algoritmos de computación donde hoy se cargan todos esos datos y de alguna manera nos obtienen una base que nos va a dar la determinación de vehículos que, sumados en pelotón, nos va a permitir armar las ondas verdes, lo que determinamos nosotros como onda verde, ¿sí? Que es la fluidez. Cuanto mejor hagamos el cálculo y cuanto mejor nos impongamos por horas o por fracciones de días hacer esta perspectiva y poderla volcar a la calle, mejor va a ser de alguna manera la interpretación que va a tener el tránsito vehicular y por ende el peatón. Normalmente en las ciudades, de las menos complejas, que hablábamos, las más chicas, hasta las más complejas en saturación, tienen un andamiaje muy parecido en los días hábiles y en los días feriados. Es decir, que nosotros podríamos decir que en situación normal, exceptuando que no haya vacaciones de invierno o vacaciones de verano, el andamiaje normal de toda la semana, para un lunes, para un martes, para un miércoles, para un jueves, para un viernes, para un sábado, para un domingo, va a ser muy similar. Entonces aquí aparece lo que nosotros determinamos centrales de monitoreo de tiempo fijo.
¿Por qué le decimos tiempo fijo? Porque eso que hemos calculado para un lunes va a ser todos los lunes igual. Normalmente pueden cambiar 3 o 4 programas al día, ajustando cómo se va moviendo el tránsito y de alguna manera utilizando el paradigma de ir detrás de lo que normalmente los conductores y los peatones hacen. Eso es lo que inicialmente se hace. Creo que es imaginable que si todos esos computadores esquineros tienen la programación que estamos de alguna manera calculando para cada caso y además les calculamos los desplazamientos que tienen que tener, las caídas de las verdes para que el sincronismo sea el adecuado, nosotros podemos también regular la velocidad de esa onda verde, ¿verdad? Si yo de alguna manera voy tardando en segundos un desplazamiento, en inglés se llama offset, puedo determinar la velocidad, ¿sí? Por consiguiente, toda esta recopilación de datos, todo esto que estamos informando, todo esto que estamos imaginando, se determina centro de monitoreo en base de tiempo fijo. ¿Por qué fijos? Porque son fijos. Ustedes, el cálculo que hicieron para cada intersección lo están depositando en el centro de control y el centro de control le está traspasando a cada intersección su programación para cada fracción de horas, de días y de la semana. Por eso también se llama, de alguna manera, muchos técnicos hablan de sincronización por tabla horaria en tiempos fijos. Creo que son todas palabras relacionadas que hasta ahora se van entendiendo bien. Este sistema es el más común, es el más usual y de alguna manera es el que más vemos en la Argentina. Pero atención, no es un centro inteligente, porque depende siempre del hombre, ya sea para contar los vehículos inicialmente, ya sea después para programar el centro de control, para que va a ser el cerebro que de alguna manera le va a dar a cada intersección su andamiaje de horarios y de segundos que tiene que durar una verde, una amarilla, una roja. Y también, obviamente, el pasaje de peatones en aquellos cruces conflictivos que tenemos en la organización peatonal. Hasta aquí la inteligencia está muy buena, pero es la inteligencia del hombre aplicable sobre la máquina. Ahora vamos a pasar a tratar de interpretar el segundo eslabón de la cadena, donde ya intervienen otras cosas. Si nosotros ese conteo que hacemos por intersección personal lo tratamos o lo llevamos al ámbito de decir si lo podemos hacer de alguna forma automática, el mundo desde los años 70 lo hace. Es decir, nosotros podemos contar en forma automática o en forma no con interfaz humana todos los vehículos que pasan por una intersección previo al cruce normalmente. Siempre se trata de determinar que el vehículo haya un ángulo de conteo antes de la intersección, porque así estamos contando fielmente los vehículos que van a traspasar o van a doblar. Imaginemos que si lo vamos a contar después que traspasamos el cruce, muchos de ellos van a doblar a la derecha o a la izquierda, si es una avenida, y lo vamos a perder. Por eso el primer conteo siempre, en este tipo de sistemas, se hace antes de transponer la intersección. En ese caso, y desde los años 70, se utiliza un lazo que no es ni más ni menos que a un carril. Imaginemos un carril o imaginemos que si una calle de 7 metros a 13 metros de calzada, que son comúnmente las calles normales, tienen un solo carril, que no tienen transporte público, que no van a dividir de alguna manera el flujo vehicular, ese lazo que le vamos a instalar es ni más ni menos que un cerco que se le hace a la calzada, sea de pavimento o sea de asfalto, ¿sí? Con una sierra,
Concretamente se corta un rectángulo prácticamente del ancho de la calzada, un tanto menos por los estacionamientos, y unos metros atrás de la calzada para no tener, a unos metros atrás, perdón, de la intersección para no tener errores, se corta un rectángulo, que es de 1 centímetro aproximadamente de ancho por 3 de profundidad. Y ahí se genera una espira vehicular, una espira magnética, que normalmente se utiliza mucho en el andamiaje del tránsito. Son 3 vueltas de un cable unifilar de 3 milímetros, que entrada y salida, ¿sí? Va a tener una punta de entrada, sigue dando la vueltita y sale una punta de la salida. Eso me generó un campo magnético. Y el vehículo que pasa por encima es una masa, con lo cual genera una fuerza electromotriz inducida para el caso de los eléctricos, para el caso de la gente común. Esa masa genera un pulso cada vez que pasa por encima del loop, de la espira, y ya el vehículo es contado. O sea, ese pulso llega al controlador de tránsito y a través de una electrónica el hardware lo interpreta como un vehículo. Obviamente que si pasan más vehículos, pasan motos, hasta bicicletas, se podrían contar y determinar y clasificar. Dependiendo la masa con la que pase, la cantidad de eje y la cantidad de ruedas, va a generar un pulso distinto. Entonces nosotros podríamos clasificar cuando es un auto, cuando tiene más de un eje es un camión, las distancias que hay entre ejes nos puede determinar qué tipo de camión, y cuando es una bicicleta, imaginémonos que es una masa muy particular, lo mismo que una moto, o sea, es una masa más grande. Con esa clasificación nosotros en el controlador de tránsito ya estamos contando vehículos y clasificando qué tipo de vehículo está pasando sobre ese loop, sobre esa espira. Hoy en día, ese tipo de detección se hace por cámaras. Es decir, hay cámaras especiales de HD que se enfocan directamente en esta superficie aproximadamente que estamos hablando, obviamente con un ángulo mayor, y nos permiten determinar este tipo de clasificación y de conteo que le estamos contando. A partir del controlador de tránsito esquinero, imaginemos que por minuto todos los vehículos que van a pasar y clasificarse llegan al centro de control, es decir, el controlador de tránsito esquinero de cada semáforo, que maneja el semáforo de esa intersección, ¿sí?, le traslada toda la información al centro de control. En el centro de control ya no está contando un ser humano, está recibiendo conteos automáticos, ¿sí? Entonces, a través de esos conteos automáticos que antes los generaba un hombre para tiempo fijo, hoy lo sigue generando, en este caso, una interfaz no humana, sino magnética. Estamos teniendo los mismos datos, pero más perfeccionados, porque los tenemos en todo minuto, en todo segundo y sin prueba de error. Es decir, que hemos mejorado la calidad de conteo, hemos mejorado la clasificación y seguramente el loop no se va a distraer como a veces nos distraemos nosotros cuando contamos tránsito. Ya ahí hemos mejorado el conteo y vamos a tener una base de datos no solamente más firme, sino que además nos va a permitir sacar cuentas más exactas. ¿Para qué? Para determinar también cada intersección, cuál va a ser el tiempo, cuál va a ser el ciclo, y ahora vamos a decir que es el ciclo, que esa intersección semafórica va a tener, y de esa manera va a ser el andamiaje del onda verde. Hasta aquí hay una particularidad que no se las conté y que hay que tener en cuenta. Cada intersección semafórica, desde que se pone verde el movimiento vehicular 1, supongamos una calle con calle, ¿sí?, se pone verde la que nosotros estamos circulando, pega toda una vuelta de verde, amarillo, rojo, sale la verde transversal. Una vez que termina la verde transversal, vuelve a iniciarse la verde 1. Desde que la verde 1 se inicia y pega toda la vueltita y vuelve a salir la verde 1, nosotros a ese tiempo total lo denominamos ciclo de una intersección. Ese ciclo tiene que ser unánime e igual en todas las intersecciones de la malla que estamos tratando de sincronizar y de la que estamos hablando. Imaginémonos que si fuera un ciclo
de 100 segundos, que normalmente es 80 segundos para las ciudades más clásicas, 100 cuando la saturación es un poquitito más exhaustiva, y 120 con ciudades como Buenos Aires, que mueven un flujo vehicular bastante extremo. Si en una intersección tuviera 100, la otra tuviera 120 en el ciclo total, sería muy poco probable que nosotros podamos desplazar un anda verde, porque imaginemos que una intersección va a andar más rápido que la otra, ¿sí? Por eso es importante que mantengamos que los ciclos de la intersección sean siempre los mismos. Basándonos en lo que recién les estábamos explicando, que era la obtención de información a través de espiras magnéticas o de cámaras especialmente preparadas para el conteo vehicular, nosotros creamos una base de datos, siempre creamos una base de datos para cada intersección y para cada horario. Supongamos una intersección tipo, le creamos de tal hora a tal hora un margen de ciclo con los diferentes tiempos. Pasada esa hora, porque por ahí dejó de ser el horario que todos viajan y saturan para un lado, se tranquiliza, hacemos un ciclo mejor repartido en la intersección y más corto. Cuando viene horas de la tarde, que normalmente pasan en todas las ciudades, que tienen 3 componentes siempre, a la mañana temprano vamos todos para un lado, ingresamos a la ciudad, a medio ciclo del día nos movemos en forma pareja, y a la tarde-noche salimos de los centros, ¿correcto? Entonces ahí provocamos que tengamos 3 fases diferentes durante el día, con 3 programaciones diferentes. Después, pasada la medianoche, hasta las 6 de la mañana, tenemos otra diferente, que normalmente es muy baja, entonces tratamos de agilizar, por razones de seguridad, que el semáforo gire y tenga tiempos más cortos, así agiliza, y las paradas son menos riesgosas, teniendo en cuenta también la seguridad de estar parado de noche y altas horas de la noche. En este último caso, cuando recibimos ya la información de espiras, como habíamos dicho, ya no de interfaz humana, nosotros podemos dotar al centro de control de que no seamos nosotros los que determinemos, ¿sí?, estas tablas horarias prefijadas. Es decir, nosotros podríamos determinar que para esas franjas, que yo voy hablando de 3/4 programas al día, a la mañana entramos, al mediodía nos neutralizamos, a la tarde salimos del microcentro, a la noche nos tranquilizamos un poco más, lo mismo que los fines de semana, que tienen una configuración bastante peculiar y muy diferente a la semana. Nosotros podríamos decir que ya, si tengo la posibilidad de que me están llegando datos permanentemente, porque hay instalados detectores que nos cuentan los vehículos permanentemente, yo podría ajustar y podría tener mayor cantidad de programas creados en la base de datos del disco rígido, ¿sí?, para determinar y ajustar más justo, mejor, esas franjas horarias. En este caso particular, el primer centro que no tenía esta atribución, que era absolutamente contar a vehículos por interfaz humana, nosotros lo manejamos, como bien dije, con una tabla horaria que va cambiando todo eso. De la misma manera que hay un reloj de tiempo real en el celular, hay un reloj de tiempo real en cada intersección, hoy dotado de GPS, que se pone automáticamente en hora permanentemente, lo mismo que el centro de control, con lo cual el horario es exacto y nunca se determina un corrimiento del horario. Pero es de aquí que ese primer sistema, por no dotar conteos a través de espiras o a través de medios como los que estamos explicando, depende siempre de la interfaz humana. En el caso de cuando uno tiene ya este segundo eslabón que puede contar vehículos en todas las intersecciones, el sistema se lo dota de decir, bueno, yo tengo una base de datos para la intersección tal, tengo una cantidad de información ya minuto a minuto, segundo a segundo, con lo cual ya no necesito tener 3 o 4 estructuras, podría tener más. Entonces el sistema se lo activa y se dice que responda de alguna manera
en función a la demanda del tránsito. Y ya como no hay seres humanos contando y tenemos, valga la redundancia, toda una serie de información minuto a minuto, el sistema es capaz de seleccionar cuál es el mejor plan de todos los pregrabados automáticamente en la base de datos y de alguna manera alargarlo en cada intersección cada tanto X minutos que ustedes se lo van a disponer. Supongamos 15 minutos. Que cada 15 minutos ajuste medianamente las variables de tránsito. A ese tipo de sistema, que ya es el intermedio, que ya no es el primitivo, que habíamos dicho que era todo de interfaz humana, se lo denomina selección de plan en tiempo real. Mucha gente confunde y dice, bueno, esto es tiempo real verdadero. No, tiempo real verdadero es una selección de planes prefijados, que llegan de todos los detectores y se arman a través del hombre en la base de datos del disco rígido, y el sistema elige, por lo que recopiló, el mejor plan. Y de alguna manera, en todas las intersecciones lo ajusta. Ustedes no se van a dar cuenta, porque seguramente a veces los ajustes son mínimos, pero sí se van a dar cuenta si llegara a haber algún tipo de accidente y donde dejan de pasar los vehículos, en algunas intersecciones. En ese caso, si tenemos una actividad como esta, el hecho de que no pasen vehículos le da al centro de control y a la interfaz humana, que sí está visualizando eso, que hay que activar algún plan de emergencia para redistribuir al tránsito de manera equitativa en las intersecciones adyacentes y no saturar las colas. Cuanto mayor cantidad de detección tengamos en las intersecciones, es decir, si nosotros podríamos detectar en todas esas intersecciones que estamos en el imaginario suponiendo, nosotros no tendríamos tanto inconveniente cuando se produce un accidente o cuando se produce un corte, que muchas veces por diferentes actividades en las capitales, ya diría de Argentina y del mundo, a veces se producen. Corte por marchas, corte por manifestaciones, en donde hay que abocar mucho inspector de interfaz humana, digamos, inspector de tránsito para poder nivelar ese tránsito vehicular, ese desmanejo que se produce, ¿sí? Con este tipo de sistemas lo podríamos ajustar semiautomáticamente. Este tipo de centro de control, el número 2 que hemos explicado, ya tiene dotado una inteligencia y sí es un sistema de tránsito inteligente. ¿Por qué? Porque ya balancea entre la interfaz humana de la decisión de funcionar solo, autónomo en una parte y no tan autónomo en la decisión final que la termina tomando un humano. Ahora vamos a tratar de profundizar un poco más y vamos a ir al tercer circuito. El tercer circuito que hay, el más moderno y el que se utiliza en 20, 30, 40 ciudades importantes y no tan importantes en cuanto a fama en el mundo, es el verdadero sistema de tiempo real y absolutamente inteligente, donde prácticamente el ser humano lo único que hace es supervisar que todo esté funcionando bien, pero no toma ninguna decisión. Es decir, aquí se produce una combinación de hechos. Ya aparecen más detectores vehiculares, es decir, que no solamente contamos vehículos antecediendo la intersección, sino que también contamos vehículos transponiendo la intersección. Dividimos los carriles en cantidad, supongamos avenidas que van 3 carriles para acá, 3 carriles para allá. Muy bien, se pone un detector o se grafica un detector por cada carril. En el caso de utilizar cámaras HD, hoy una sola cámara puede gestar la detección por cada carril. No es necesario poner 3 espiras, ¿sí? Y ya estamos midiendo el que antecede al cruce, o sea, antes de transponerlo, el que dobla, porque dobló, va a ser contado, porque hay uno también, y bien doblamos otro sensor, y va a haber otro sensor transponiendo el cruce. Y además va a haber una división de carriles, es decir, podría haber un carril que a la izquierda es una flecha, que está en rojo, y el resto tiene verde, entonces ese carril va a tener una autonomía respecto a los otros dos, con lo cual hay que contarlo en forma diferente. Y el sistema tiene que saber que de alguna manera ese trabaja en forma independiente.
Y ahí es donde nosotros llegamos a decir, si en una intersección podemos contar todos los casos de qué hacen los vehículos y qué dejan de hacer, ¿sí? Y toda esa información local va al controlador de tránsito y a través de él va al centro de control, el centro de control estaría dotado de tomar determinaciones prácticamente iguales que las del ser humano. Es decir, ¿por qué? Porque puede visualizar todos los casos y todos los inconvenientes y todas las configuraciones que pueda tener la intersección. Por ende, la cantidad de vehículos por carril, por minuto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos el centro de control ya tiene un software con un algoritmo especial que circula por el mundo. Hay, para los entendidos, algunos que están en la materia habrán escuchado hablar de SCUT o de SCAT. Son programas muy famosos, ¿sí? Determinados por las empresas más importantes que tuvo el mundo en este sentido de materia. Y estos sistemas funcionan totalmente automatizados a través del software. ¿Qué hace la computadora central? Recopila todos los datos de todas las intersecciones, de todos los carriles, de todas las configuraciones antes y después de haber traspuesto la intersección, ¿sí? Arma, digamos, el algoritmo, un pensamiento virtual, digámoslo virtual porque no es un humano, y cada 5 minutos, ¿sí? De alguna manera va a transmitir, va a crear el ciclo y va a transmitir los tiempos que contó antecediendo los 5 minutos anteriores. Es decir, que permanentemente va a ir ajustando el tránsito en función a la demanda y en forma automática, sin ningún tipo de intervención humana. Solamente va a haber una interfaz humana si hubiere algún problema, porque alguna alarma suena, que por razones eventuales, que muchas veces suceden, podría dejar de funcionar algo. El sistema es absolutamente confiable, pero ustedes saben que siempre puede alterar algo. Llamémosle un corte de energía eléctrica en determinados lugares, llamémosle una falla mínima en alguno de los sistemas, y si eso pasara, de alguna manera el sistema en forma automática se va a basar en un problema de emergencia en bases de tiempo fijo. Posiblemente se desincronice, pero no va a dejar de funcionar en ningún ámbito. O sea, siempre nos va a dar una solución del rojo, amarillo y verde. Bueno, hasta acá ustedes verán que es una explicación muy somera. Tratamos de hacerlo lo más didáctica. Lamentablemente, por razones de tecnología, hoy nos impidió poder ver alguna filmina, que esto hubiera sido un poquitito más didáctico, que esa era la idea. Pido disculpas a todos los que están escuchándonos, pero lamentablemente no fue un problema mío, sino que no nos permitió el sistema. Esto obviamente es un tema complejo y de alguna manera, si uno lo abre, da para muchas materias, para muchas horas y para mucha complejidad que obviamente y docentemente las brindamos a veces en niveles secundarios y también en niveles universitarios. Pero básicamente este es un sistema, el último que expresamos, absolutamente inteligente, y no el primero, para que puedan hacer la diferencia muchas veces cuando se habla de este tipo de tecnologías. Ahora bien, hasta acá hemos hablado de ordenar vehículos y hasta acá hemos hablado de ordenar peatones. En todo esto también intervienen, en cualquiera de los tres sistemas, algunas herramientas tecnológicas que han venido perfeccionándose en el mundo con el correr de los años. Ustedes saben que para un ingeniero en tránsito lo peor que puede pasar es la saturación. La palabra saturación nos vuelve un poco locos porque tenemos la obligación de llevar algún tipo de solución. Entonces acá vamos a explicar algunas cositas, algunas cuestiones, algunas tecnologías que hoy por hoy, además de la que hemos explicado, de alguna manera nos traen algún tipo de periférico que nos ayuda un poco más a visualizar y de alguna manera descongestionar el tránsito. En primer lugar,
alguna pregunta me hicieron estos días y me la apunté por aquí. A este tipo de centro de control que parece solamente administrar semáforos, no administra solamente semáforos. Administra semáforos, administra cámaras. Cuando ustedes ven centros de control importantes del mundo, yo obviamente no es que lo defienda, pero lo conozco muy bien y muy bien cómo funciona. Les pido que googleen y pongan Centro de Control de Transporte y Tránsito de Nueva York. Ustedes van a ver el centro de control más importante del mundo, que administra 18.000 intersecciones semaforizadas. Para que ustedes tengan una razón de ser, la ciudad de Buenos Aires tiene 3.800 intersecciones semaforizadas. ¿Sí? La Plata, Córdoba, Rosario tienen cerca de 900, entre 900 y 1.000 o 1.100. Nueva York tiene 16.800. Así que bueno, ahí estamos marcando un centro de control en serio y ustedes van a ver un montón de cámaras. Y van a decir, Gabriel, de lo que explicaste, ¿de qué nos sirve una cámara? De mucho. Hoy, detectar por cámara no solamente nos saca del problema de tener un loop en el piso, que a veces viene alguien y lo rompe, y no pide permiso. Eso pasa en todas las ciudades. Nosotros que hemos hecho algún estudio por algunos países del mundo, los mismos problemas y vicisitudes que tenemos acá pasan en el mundo. Basta con sentarnos con un técnico de allí, nos vamos a encontrar con que tenemos todos los mismos problemas, todas las mismas preocupaciones, y como aquí muchas veces pasen y nos rompen un cable porque están reparando otra cosa, créanme que en Nueva York también pasa, o en Londres. Obviamente pasa menos, hay más orden, pero pasa. Y cuando pasa, todas las alarmas suenan. En este caso, la herramienta de tener cámaras, y por eso ustedes ven muchas pantallas con muchas cámaras, a menos de que el sistema de tránsito funcione en tiempos fijos con demanda del tránsito o en tiempo real, cualquiera de las tres expectativas o explicaciones que le hemos dado, ¿sí? Estar aportado por cámaras de detección nos permite también visualizar qué está pasando en la intersección, ¿sí? Y muchas veces que ahí sí aparezca la vista humana, nos da un montón de información, inclusive de seguridad en el tránsito, no solo de seguridad por la seguridad en sí, digo, policial, sino la seguridad en tránsito. Nos visualiza que muchas veces vemos cosas que el sistema, más allá de la inteligencia, no las ve. Entonces podemos tomar decisiones. Ustedes sepan que sea totalmente autónomo el sistema no garantiza que detrás no hay humanos mirando. Así que estamos siempre mirando, estamos viendo denuncias, estamos viendo vehículos que se mal estacionaron y están no permitiendo la fluidez del sistema. En fin, tenemos un montón de vicisitudes imaginarias que ese tipo de realidad nos va a permitir ajustar y de alguna manera sostener la mayor fluidez posible. También en este tipo de centros de control aparecen los carriles exclusivos para transporte público de pasajeros, ¿sí? Yo hoy les había preparado algo que les quería mostrar, pero bueno, lamentablemente tiene que ver con esto. Vamos a tratar de graficarlo. Hoy en día, en la mayoría de las ciudades, y ustedes ya lo están viendo en la Argentina, el transporte público de pasajeros se lo trata de separar. Normalmente, en el caso del transporte público de pasajeros automotor, ¿no es cierto? Se lo trata de separar, ya sea de la vía de circulación o a veces donde se puede, hasta de la misma arteria. Es decir, se trata de enviar por un lado transporte público y si se lo permite, pues enviar al auto particular por otro. Si no se lo permite, a veces de la misma arteria, por quedar los anchos de calzada, nos permitimos tomar algunos exclusivos para el transporte público y otros para los vehículos particulares. En este caso, el centro de control de transporte está unido a ese mismo servidor, que hoy hablábamos que sirve no solamente para manejar semaforización, sino que maneja algo más. A ese centro de control
le llega la información de la posición georreferenciada de cada ómnibus urbano, si se quiere también suburbano, que participan en la contienda y circulan o pueden llegar a circular por medios de micro-macrocentros de ciudades. Hoy cada unidad de transporte público de pasajeros vehicular tiene un GPS, tiene lo que se denomina una ABL, que como bien habíamos hablado para los semáforos. En este caso la ABL es un software dedicado también, para que se entienda todo el andamiaje que necesita saber el técnico que controla de alguna manera el transporte público de pasajeros, o así también el chofer. Tiene alarmas donde el chofer puede dotarse de botones especialmente controlados para hacer determinadas cuestiones, o alguna emergencia para poderla comunicar, sea esta a su empresa, o si es más específica, que en la Argentina hoy se está usando el botón de pánico. Es decir, hay un lugar estratégicamente que el chofer puede oprimir el botón de pánico en un momento de peligro, ¿sí? Un robo o lo que sea. En este caso, esa información de GPS nos llega a nosotros al centro de control también. Y podemos saber y determinar mapeadamente dónde está, de alguna manera, la unidad, qué está haciendo, qué frecuencia tiene, si está detenida por algo, en fin, podemos controlar la velocidad, podemos controlar si está cumpliendo la frecuencia, que de alguna manera la autoridad de aplicación le encomendó a la empresa, y a través de esta información y de este centro de control podemos también graficar una serie de puntos y nomenclar a las paradas. Es decir, en la Ciudad de La Plata nosotros en el 2008 hicimos algo innovador, nomenclamos a todas las paradas de transporte público de pasajeros. En el caso de La Plata eran 2.800 por aquel entonces, y les atribuimos un número, ¿sí? Arrancamos del 1000 porque nos parecía que el número grande iba a ser más memorioso para tenerlo en cuenta, y de ahí sumamos 2.800 números más, y si llegamos a los 3.800. ¿Qué nos daba esa posibilidad en ese entonces, que no había una app, una aplicación? La posibilidad de enviar un SMS, que en aquel momento le habíamos instalado el SMS micro, y decíamos que a través de un número corto, que estaba en el nomenclador de cada parada, estaba la foto del celular, un número corto, ustedes podían marcar a ese número corto ese número de parada, por ejemplo la 1001, la 2002, la 3425, etc. Y automáticamente, dentro de los 10 segundos, en su celular iba a llegar una grilla de los 5 ómnibus más próximos a esa parada con una exactitud matemática. 3 minutos 15, 2 minutos 50. Obviamente le iba a dar la grilla y le iba a dar el tipo de ómnibus, la empresa, la bandera, en fin, el recorrido que ustedes por ahí estaban esperando. Entonces, bien uno podía estar dentro de la vivienda o del edificio sabiendo en cuántos minutos tenía que bajar o ir a la parada. Muy, muy consultado, porque entonces nosotros tomamos en tan solo 3 meses de instalación y no terminó el sistema, teníamos 300.000 consultas mensuales, lo cual era un número que nos saturó y tuvimos que hacer algunas modificaciones porque no pensábamos que ese desarrollo iba a llegar tan pronto a la gente y iba a ser tan usado. Hoy ese tipo de sistema, obviamente, imagínense que funciona con una app. Directamente está georreferenciado el palito, y prácticamente si usted se para tiene el número de referencia, si usted se lo quiere colocar, pero ya la app de por sí está circundando usted en la proximidad con su celular y automáticamente está georreferenciado usted mismo. Entonces le va a llegar la información desde el centro de control de cuánto falta para que su colectivo que usted necesita llegue a la parada. Además, se lo dotó en intersecciones especiales. Usamos el transporte público de pasajeros de la Argentina, sabemos que tenemos esas clásicas intersecciones donde hay mucha cantidad de gente esperando diferentes bondis o colectivos, o micros como decimos en la Argentina,
Se lo dotó de pantallas, que eran ni más ni menos que plasmas, colocados en una altura respetable, no muy altos, con una caja antivandálica, y que de alguna manera monitoreaban y le entregaban al público reinante en esa parada de colectivos la información como si fuera en un aeropuerto. Es decir, el ómnibus, cuánto faltaba para que arriba la parada, qué tipo de bandera. O sea, usted buscaba el que usted esperaba, y si por ahí pasaban 5 líneas de colectivos distintos con 6 o 7 diagramas de recorrido, la pantalla hacía un refresco y iba mostrando, o va mostrando de alguna manera los recorridos, y también cambia y va mostrando cuando van arribando los colectivos a las paradas. En realidad, eso que parecía muy novedoso, hoy ya, pasados los años, es una herramienta muy productiva para lo que significa el público cuando toma colectivos. Cuando nosotros, ahora me voy a, perdonen un poquito la mezcla, porque a veces al no tener las opiniones no podemos tener un orden. Hablábamos de ordenar el tránsito y de tratar de dividir el transporte público. Nosotros siempre hicimos un hincapié de que para que una ciudad funcione, la preponderancia de la ingeniería en tránsito en los últimos 10-15 años fue hacer prevalecer el transporte público por encima de, obviamente, el particular, por muchos motivos. El primero es porque, obviamente, el transporte público aloja y lleva mucha más cantidad de personas de un sitio a otro, en momentos de trabajo, de escuelas y diferentes actividades. Y el auto particular es una masa que a veces lleva tan solo un conductor para una situación programática. Entonces, es fácil pensar que el transporte público en el mundo funciona con el mismo principio, con el mismo fin, y tiene prioridad siempre por el auto particular. ¿Y por qué hablamos de prioridad? Porque a venido los últimos 20 años las ciudades se fueron saturando. Es decir, ustedes saben que en un determinado horario del día, normalmente, y funcionando todo normal, sin teniendo cortes y ninguna anomalía, muchas veces el sistema se satura. Y cuando se satura, evidentemente, hay que empezar a buscar, como se dice, o la ley del más fuerte, que a veces reina por encima de todos nosotros, o la ley del orden, que es lo que los ingenieros tenemos que tratar de hacer en el momento oportuno cuando esto pasa. Y cuando esto pasa, hay que estudiar algunas cuestiones primarias. ¿Por qué nos pasa esto? Entonces, la saturación de las ciudades, y acá nos metemos en otro tema, y por qué la división de los carriles, y por qué buscar un orden diferente, busca que el transporte público sea más rápido y tenga mayor prioridad que el particular, a veces con semaforización independiente en cada intersección, con tiempos independientes. Acá ustedes lo pueden ver, el que ha venido a Buenos Aires, el Metrobús funciona con la misma semaforización que hablábamos hoy, pero con un tiempo ya exclusivo y más fluido para hacerlo circular que el del resto de los conductores particulares, teniendo en cuenta que están bien divididas las aguas, ¿no? Están cercados por una serie de trabajo civil que se los metió dentro de un carril, como de un túnel, que se ha abierto, y los hace funcionar independientes. Pero previo a esto, tenemos otros problemas. Cuando nosotros logramos las saturaciones, cuando nos pasa esto de la saturación en las ciudades, la ingeniería, conjuntamente con la arquitectura y los urbanistas, nos hemos dado cuenta que lo primero que había que privilegiar eran los centros históricos de cada ciudad, para bajar la contaminación, la polución, y para que además, ya sea el naturista residente de cada país o el extranjero que viene de visita y de turismo, pueda apreciar realmente la historia de cada ciudad. Obviamente que desde Europa llegó esa iniciativa y decir, bueno, vamos a tratar de descongestionar y de que estos centros neurálgicos y geográficos con historia no tengan ni vehículos particulares ni vehículos de transporte. Es decir, que los vehículos de transporte tan solo puedan llegar a un punto aledaño, que nos dejen
nos privilegien llegar y después hay que caminar. Ese tipo de solución, que primariamente fue resistida, obviamente, porque muchas veces todos pensamos que todos podemos circular por todos lados sin que nadie nos diga nada, porque evidentemente las libertades democráticas nos permiten hacer eso. Bueno, eso era cuando evidentemente la cuestión se solucionaba de una forma más rápida, porque no había tantos vehículos y porque todos teníamos la posibilidad de hacer todo y con derecho a todo. Estas cuestiones que estamos hablando, ustedes imaginarán que están delimitando a que ya todos hagamos todo lo que queremos. Aquí en la Argentina todavía no se ve tanto, pero en ciudades más complejas, de más saturación, hay que tratar de redistribuir el tránsito. Entonces allí se aplican técnicas, ¿sí?, de redistribución del transporte público privilegiado por un lado, los centros históricos cerrados, y el particular más lejos. Y a veces hasta se habla de 2 o 3 círculos, que muchas veces se lo dicen eslabones, ¿sí?, o circuitos, primarios, secundarios y terciarios en el caso, en donde van a de alguna manera trabajar lo que decimos, el centro histórico por un lado vacío, o hasta lo sumo con bicicletas y peatones. Después vamos a un segundo circuito de particulares, y el tercer circuito quedó para el transporte de productos, llamémosle camiones y equipos pesados. Dentro de este andamiaje ya un poco más complejo, las ciudades también, para redistribuir el tránsito, no todos podemos, aunque sea en forma particular, y por donde queremos. Muchas veces, con pares paralelos, que son mismas arterias que van en favor de como nosotros vamos, en el sentido de circulación, nos permiten que, si yo circulo ascendentemente y voy a tener que imaginariamente doblar a la izquierda la próxima arteria, por esta calle que vengo circulando no lo puedo hacer. Esto típico ustedes lo van a ver en el DC de México, lo van a ver en San Pablo, lo van a ver en Manhattan, en la zona de Nueva York del pleno centro, lo van a ver en el centro de Londres, lo van a ver en determinadas ciudades, que se impide que muchas veces esa circulación libre, aunque vengamos en lugares libres de particulares, lo podamos hacer. ¿Y por qué se hace eso? Porque si en la primera no puedo doblar y puedo doblar en la segunda, tenga la plena seguridad de que en el par paralelo del mismo sentido, de 2 cuadras atrás que van en el mismo sentido, sí puedo doblar a la izquierda. Y en el que sigue, en vez de poder doblar en la primera o en la segunda, voy a poder doblar en la tercera. Si ustedes se imaginan, ¿qué estamos logrando con esto? Redistribuir de mejor manera y equitativamente el tránsito, porque el destino va a ser el mismo. A lo sumo me desplacé 1, 2 o 3 cuadras, pero mi circuito de destino va a ser el mismo. Y no todos van a saturar un solo circuito, ¿se entiende? En fin, a esto también hay que dotarlo de cuando se habla de autopistas. Nosotros a veces las autopistas las tenemos casi urbanas o urbanas. Caso Buenos Aires tiene autopistas urbanas y suburbanas. Caso otras ciudades del mundo también tienen circuitos periféricos urbanos y suburbanos. ¿Cuándo una autopista es inteligente? Cuando le ponemos un cartel de mensajería variable y con solo eso y lo monitoreamos y decimos el cartel está funcionando, ¿ya es inteligente? No. Pasa lo mismo con los semáforos. O sea, no son inteligentes porque en todo caso alguien le está poniendo niebla, alguien le está poniendo velocidad máxima 40 porque hay mucha congestión, o alguien le está poniendo accidente en el kilómetro tal porque ya sabemos que nos llamaron por teléfono o hemos visualizado una accidentología con algún medio y de alguna manera estamos haciendo. Entonces la gente dice, uy, qué bueno, innovador, sí, inteligente, no. Inteligente es el humano que lo está propiciando, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer solo, como explicábamos hoy con los semáforos? Sí. También desde el mismo centro de control. El mismo centro de control que estábamos hablando hoy, el mismo servidor, puede dotar la interconexión de autopistas. Y en las autopistas va a haber sensores, ¿sí?, de clasificación de auto, como habíamos explicado, con las nuevas metodologías. Va a haber sensores de humo, por si en algún tramo se produce
algún tipo de interrupción e incendio, ¿sí? Entonces va a detectar, va a llegar al centro de control humo y va a activar las alarmas para bomberos o policía, para el caso. Y va a haber detectores de niebla que van a indicar seguramente que en esa autopista, en este momento o hasta tal momento y en la longitud que los detectores estén hablando de niebla, no solamente le van a decir que hay niebla, sino qué tipo de niebla hay. Si es muy espesa, si la visibilidad es corta, si es larga. Todo eso se censa y todo eso llega al mismo centro de control. O sea que nosotros podemos hablar que el centro de control de una ciudad es uno. ¿Hay trenes? ¿Hay subterráneos, 6 metros? Sí. ¿Hay detectores de trenes y de frecuencias? Sí. También hay detectores de trenes y de frecuencias de la misma manera que hay sobre los colectivos. Prácticamente con la misma tecnología, variada, pero más o menos es la misma, están mapeados, estamos viendo el funcionamiento, están llegando al mismo centro de control, estamos otorgando la información al público y nos está llegando, obviamente, hasta el volumen de gente que estamos transportando. Ustedes sabrán que en la Argentina existe SUBE, aunque no esté todo, en el AMBA está y nosotros podemos saber la cantidad de pasajeros transportados. En los trenes también. Con lo cual también con un medio de entrada y salida podemos saber digamos de alguna manera, la cantidad de transportados. Obviamente que si queremos intensificar las detecciones, vamos a identificar dónde suben pasajeros y dónde bajan. Y creo que hacia ese punto vamos todos, algún día con la tecnología, y que evidentemente ya no es mucho más caro, porque también de la misma manera que un celular, cuando ustedes lo van a comprar por primera vez, tiene un precio exorbitante, cuando se amortiza, deja de tener valor. Y por último, una cuestión que también no me quiero olvidar y que se maneja desde un centro de control como son los medios de estacionamiento. O sea, hoy digamos, una persona que sale, pongámosle, en su vehículo particular y quiere llegar a un destino donde está permitido el estacionamiento en las calzadas, al costado de la calle, o en estacionamientos privados pero municipales, puede saber, mapeando con su GPS del auto, por transmisión del centro de control, cuáles son los lugares que están vacíos y cuáles son los lugares que están ocupados. Es decir que no es difícil. Hoy, desde cuando se puso, y por allí se puso en la Argentina, allí en mi ciudad natal, La Plata, el primer sistema de estacionamiento que lo operó aquella la Municipalidad de La Plata, también por un sistema de GPS, hoy a través de una app. En aquel momento no se determinaba el espacio, solamente se sabía que tal patente activada con tal celular estaba estacionado en un lugar. Hoy, con una app, directamente estamos estacionando, estamos diciendo en qué box estamos estacionando, y el centro de control sabe qué dominio, qué patente está estacionada físicamente en ese lugar y está mapeado. O sea que hasta un posible robo o un posible antecedente, después de poder decir, necesito tener de alguna manera una base de datos que me permita saber cuáles son las arterias que más estacionan o los lugares que más estacionan, nosotros vamos a tener ese dato, y hasta vamos a tener el dato de quién más estaciona y quién menos estaciona dentro de la grilla. Espero que se entienda. Lo mismo pasa con un estacionamiento público-privado, como decimos muchas veces, que no deja de ser, no es en la calzada propiamente dicha, sino que es un estacionamiento privado, pero que es de la municipalidad de cada región, o de la alcaldía, dependiendo de cómo se lo llame, ¿sí? Y está sumado a ese sistema de estacionamiento. Es decir, que ese dato, este control, esa activación, este sistema de tránsito, también llega al centro de control, con lo cual ustedes pueden ver que todo lo que hemos de alguna manera explicado básicamente en este punto, en esta disertación, que ahora vamos a tratar de que entren algunas preguntas, hasta ahora es un monólogo,
todo llega a un centro de control y todo es administrado por la ingeniería en tránsito. Simplemente, antes de terminar, me encantaría profundizar con muchos de estos temas, pero bueno, el tiempo y la comprensión humana dice que nosotros solamente en un rato nos pueden prestar atención, pasado un rato ya se van a aburrir. Eso lo sé como docente de años. Simplemente les quiero transmitir que todos esos cálculos previos de los que hablábamos al principio, ¿sí? Se hacen y se tratan de alguna manera, cuando tenemos la posibilidad de decir vamos a crear tal o cual calle o autopista con determinados andamiajes de circulación, a veces hasta las curvas están pensadas y por qué están en ese lugar, ¿sí? Tal es así que por allí hay alguna cuestión que estaría bueno dejar en claro acá, todos en particular. ¿Para qué sirve una semaforización? Para prevenir accidentes, negativo. Una semaforización es una herramienta para controlar flujos vehiculares, o sea, como lo expresamos hoy. Colocar un semáforo para determinar que no haya más accidentes en una situación de ruta, en el medio de la nada, es un disparate. Concretamente porque no se lo va a respetar y porque por ahí digamos, el remedio, como decimos aquí en la Argentina, es peor que la enfermedad. Es decir, primitivamente, y grabémonos esto, una semaforización, una intersección semaforizada es simplemente un administrador de flujos vehiculares, no un dotador de seguridad para que no haya accidentes. Por eso mucho cuidado cuando el concepto está equívoco, porque después el municipio va a hacer una inversión de alguna manera suculenta y lo único que va a lograr es seguir sosteniendo la misma cantidad de accidentes, fundamentalmente en horarios que son no tan diurnos y que a veces el flujo vehicular no es tan alto y no se respeta porque nadie lo puede controlar. Entonces, la herramienta más formalizada o la mejor herramienta que hay para este caso es la dotación de inspectores, ¿sí? Que controlen y que eduquen, siempre hay que educar antes de sancionar, eso es primario en nuestra materia, y tratar de reencauzar el tránsito de la manera tal de que no se provoquen esos accidentes. Por otro lado, también a veces encontramos rotondas, que son encauzadores vehiculares que sirven para redistribuir y de alguna manera ordenar el flujo vehicular. Bueno, una rotonda y un semáforo son dos herramientas que hacen lo mismo. No sé por qué, sinceramente voy a tratar de decir la realidad, a veces no se me ocurre por qué a veces ustedes se encuentran que hay una rotonda y también se la semaforiza. Bueno, o una cosa o la otra, estimados. Si la rotonda está bien diseñada y de alguna manera en el cómplice de las adyacencias la rotonda no está saturada, la rotonda es para el ingreso y salida con fluidez de tránsito y un ordenamiento. Los semáforos son para lo mismo, pero donde no hay rotonda. Que se entienda, semaforizar una rotonda es, dentro de nuestra profesión, un error garrafal. En fin, hay algunas cosas más simples que hoy se están dando. El centro de control hoy administra alumbrado público. Tenemos el alumbrado hoy controlado, de alguna manera suministrado por LEDs. De la misma manera que se suministra por LEDs, el LED tiene la particular y el artefacto del alumbrado público que ustedes ven colgado de una columna, hoy es regulable como si fuera con un potenciómetro. Es decir, lo pueden llevar bajando la intensidad casi a cero. Con lo cual, en el ahorro de energía, más allá del ahorro por ser LED, 3 veces a 1 sobre la lamparita tradicional, ustedes logran tener en el centro de control no solamente el monitoreo de que el alumbrado funcione y funcione correctamente, sino que también, basado en sensores
de proximidad con transeúntes, es decir, y con autos, ya se censan a través de las cámaras personas y vehículos, en forma semiautomática, en forma por tabla horario, en forma totalmente automática, ustedes pueden disminuir o aumentar la luminosidad, ya sea para lograr más seguridad o para hacer algún ahorro de energía, donde la iluminación después de determinada hora en realidad exageradamente no sirve para nada. Eso también llega a nuestro centro de control. Así que bueno, espero con esto haberles hecho un panorama bastante aproximado de entendimiento de qué es un centro de control de transporte, porque administra transporte a través de los ferrocarriles exclusivos, como dijimos, el control a través de los GPS, de tránsito, a través de la herramienta semáforos, a través de la herramienta pantallas inteligentes y de mensajería variable. Esto es todo. Yo diría, por ahora, quisiera entregar, Pablo, si está de ahí, si hay algunas preguntas para completar y tratar de que este monólogo se convierta en una disertación real. No, sí, Gabriel, la verdad que es muy interesante la exposición. Sí, hay una pregunta de la ingeniera Consuelo Gómez. Ella pregunta respecto a los botones de paso peatonal. Si podrías explicar un poco cómo funcionan y como para ampliarle un poco más a la pregunta, en qué casos se usan realmente y si la semaforización inteligente también contempla el uso de los botones de paso peatonal. Perfecto, sí, claro. Consuelo, mucho gusto. La semaforización por demanda, digamos muy comúnmente llamada esta demanda porque uno va y demanda el botón para que el tránsito de alguna manera salga la luz roja y pare. Ustedes habrán visto que uno va, oprime el botón en determinados lugares específicos y estudiados donde esto puede estar, ya sea normalmente en escuelas, antecediendo escuelas, en algunas plazas, algunos parques, lugares específicos, no en todos lados está este tipo de semaforización. Está pensado donde, ¿no es cierto? Donde realmente el público pueda tener ya más una ascendencia mayor, si bien el peatón siempre tiene, como dijimos, la prioridad de paso, bueno, calculemos que si está en verde va a ser muy poco difícil cruzar. Y si hay mucho afluente como una escuela, más allá de los 20 kilómetros, normalmente se trata de colocar un botón de demanda. Ese botón de demanda, insisto, ustedes habrán visto que lo apretan, ¿sí? Y no es que el semáforo enseguida, a veces sí, a veces tenemos la viabilidad de que el semáforo cambie, dependiendo de dónde está la escuela, si es una escuela rural y que no molesta a nadie, no hay una sincronización y tampoco hay un afluente de tránsito muy particular o mucho, o en este caso mucho volumen. Pero si se trata de ciudades donde hay una cierta cantidad de flujo vehicular y hay una onda verde y justo está supeditado que hay una escuela, como dijimos algunos de los ejemplos anteriores, cuando uno ingresa la demanda va a tener que esperar que el ángulo de coordinación, de desplazamiento de la onda verde de semáforos que está llevando y administrando un pelotón en velocidad, transponga ese periodo de tiempo para recién cambiar. Entonces usted me dirá, y bueno, pero ¿va a cambiar junto con el resto de los semáforos? No, va a cambiar antes, pero va a cambiar en el momento que no perturbe y que de alguna manera, por seguridad, no se vaya a colocar en amarillo y en rojo y esté parando una línea de circulación, supongamos que sea una avenida, a 60 kilómetros de la velocidad permitida con un pelotón muy importante de autos. Porque eso puede determinar que no solamente conflictúe el tránsito hacia atrás y descoordine los semáforos, sino que además también alguno se puede pasar de la raya y puede ocasionar un accidente. Así que conviven una cuestión con la otra, conviven. Pero atención, si uno hace una muy buena ingeniería, debería prever de que en los lugares de vía rápida el cruce peatonal no sea justamente un lugar donde tenemos esta jerarquía
de fluidez de tránsito y vamos a demandar mucha jerarquía, a ver si se entiende, también en un cruce de peatones. Es decir, eso hay que pensarlo antes y tratar de llevarlo a situaciones que no tienen otra contemplación o otra solución. En la mayoría Bien, de los casos funciona. bien. Nico González pregunta si entiendo que es referida a la pregunta de la ingeniera Gómez, si los controladores, qué tipo de controladores se usan en este caso, digamos, en el caso entiendo de los cruces peatonales con botones, si es que es un controlador de tránsito especial o si cualquier controlador de tránsito se puede transformar en uno con botón peatonal. Hola Nico, aprovecho tu pregunta para contestar que cualquier controlador de tránsito puede ser demandado por un botón, pero también aprovecho tu pregunta para explicar que como habíamos hablado de 3 tecnologías, ciclo fijo, semi-activado o semiautomático y totalmente automatizado, hay 3 tipos de controladores de tránsito, que eso hoy no lo pasamos un poco por arriba. Uno de ciclo fijo, exclusivamente que sirve para funcionar en tiempos fijos cuando la predeterminación del hombre está y no puede tener la inteligencia para ser demandado. En este caso sí, también se le incorpora la demanda por botón. Hay otro controlador de tránsito de ciclo semivariable que puede contener las 2 posibilidades, o sea, tener semiautomatización y ser tiempos fijos, y un controlador de ciclos variables, como se le llama. Ese controlador es totalmente inteligente. En cualquiera de los 3 casos, el controlador de tránsito admite demanda peatonal. Perfecto. Y una consulta respecto, bueno, vos conocés la ciudad de San Salvador. Hola. Sí, hola, te escucho. Vos conocés la ciudad de San Salvador. Respecto al tránsito del transporte público, especialmente, en San Salvador vos viste que no tenemos posibilidades en muchos lugares de plantear una solución como un metrobús. Existe la herramienta de la priorización del transporte público. En este caso, ¿se podría aplicar en Jujuy? ¿Cómo se aplicaría? ¿Es necesario que sí o sí que los vehículos de transporte público tengan un sistema GPS instalado? A ver si entendí la pregunta. Bueno, en cualquier ciudad nosotros podemos hacer una ingeniería y deberíamos hacer una ingeniería previa para ver por dónde circulan unos y por dónde circulan otros. Entendamos hoy que explicamos por qué algunas pocas ciudades, y me voy a referir a también contestar algo, utilizan sistema de tiempo real, absolutamente real, y por qué ciudades como Buenos Aires o como Nueva York, el mismo Manhattan, no utilizan tiempo real absoluto por los grados de saturación. Entonces, si la ciudad, como dijimos, a veces no tiene que ver tanto la capacidad o la cantidad de habitantes, sino que tiene que ver la capacidad de distribución de un punto a otro, tiene calzadas muy reducidas y solamente tenemos a veces posibilidades de que si queremos viabilizar el transporte público y en paralelo queremos viabilizar autos, tenemos autos estacionados de ambas manos y una sola línea de circulación, bueno, ahí tendríamos que en algún momento estudiar cómo resolver el problema de Jujuy, es decir, por dónde deberían ir los colectivos urbanos, en este caso, que creo que es lo que estamos hablando, y por dónde los vehículos particulares. Y por ahí también limitar alguna mano de circulación, porque esto va a atentar a lo que explicábamos hace un rato. La herramienta de la semaforización, sea inteligente por todo lo del andamiaje que hemos hablado, o no sea tan inteligente porque es tiempo fijo, está muy bien calculada y no es que el semáforo funcione mal, ¿sí? Sino que simplemente si se perturba o se satura porque no se lo sabe utilizar o porque el ingeniero no calcula bien lo que hay que hacer, bueno, evidentemente no va a funcionar. Tratemos de evitar el concepto el semáforo anda mal o aquella intersección. No, miren, en todo caso están mal calculados los tiempos o no están clasificados los vehículos que tienen que llegar a ese sitio y por el mismo sitio intentan llegar todos
y bueno, se arma una saturación rápidamente. ¿Qué culpa tiene la herramienta en este caso? Y no es cuestión de darle más tiempo, porque si nosotros le damos más tiempo a uno, como siempre decimos, le vamos a restar tiempo al otro. Imagínense que siempre hablamos que todos los ciclos tienen que ser uniformes entre las intersecciones. Así que, volviendo a lo tuyo, te diría que, sin ninguna duda y conociendo Jujuy, se podría hacer una ingeniería para determinar los recorridos fluidos en los lugares de mayor interés, privilegiando el transporte público y liberándolo en algunos horarios, la franja de tiempo de saturación, no necesariamente tiene que ser todo el día, del vehículo particular. Bien, el ingeniero Contreras nos pregunta respecto a una faceta de seguridad de los controladores, que es respecto a la detección de lámparas quemadas, si la semaforización inteligente contempla este tipo de controladores, contempla estas situaciones también. Sí, ingeniero Contreras, buenas tardes. Cuando en una intersección semaforizada, sea de la estirpe que sea y de las tecnologías que hemos explicado, todas, hoy en día están normalizados de tal manera que todos los controladores de tránsito, de los más económicos que se pueden fabricar en el país y los más, digamos, los más modernos que hay en el mundo, todos contemplan seguridad eléctrica y contemplan también seguridad en el tránsito. Es decir, que si pasara que en nuestra línea de circulación, ¿sí?, se nos apagara por cualquier motivo el LED, hoy ya prácticamente no hay lámpara y prácticamente el LED tiene una durabilidad muy, diría yo, de 8 o 9 años. Pero supongamos que ese LED deja de funcionar y deja de funcionar el de arriba, es decir, siempre entendamos la misma señal, si se nos apaga nuestro semáforo visualmente en nuestra circulación, el controlador, si se trata de lámparas rojas o señales rojas, va a pasar a destellante, automáticamente. Hay un sistema de software que tiene el controlador que en nuestro andamiaje de ingeniería de desarrollo de tránsito lo llamamos watchdog, que es lo mismo que el buteo que hace permanentemente una computadora cuando entra en error y dice, me tengo que resetear. Ustedes lo habrán visto. Bueno, si esa anomalía, ese watchdog está como un perro rabioso, por eso la palabra watchdog, está permanentemente haciendo un chequeo de que todas las rutinas, fundamentalmente las señales, estén encendidas y correctas. Vale decir que si nos quedamos sin rojo por el otro lado, o sea, nosotros vemos el semáforo apagado, en nuestra circulación, está apagado, y del otro lado hay verde, ese semáforo automáticamente en 200 milisegundos, no en un segundo, 200 milisegundos va a pasar a destellar. Es decir, hasta que se va a tratar de reencauzar en el circuito otra vez, por sí mismo, si encuentra la misma anomalía, seguirá destellante hasta que venga el técnico, o uno lo va a estar visualizando desde el centro de control que hablábamos hoy, que va a soltar una alarma, ¿no? En el caso de que mezcle dos verdes, que podría pasar, o sea, no se llueve, se armó un circuito de corto, y esto un poco para los específicos, pero un cortocircuito eléctrico, dos verdes que no tienen que encender juntas se pegan, se encienden, en 200 milisegundos se pasa destellante de la misma manera y sale la emergencia al lado. Si queda titirante, es una señal de emergencia hasta que el técnico lo venga a reparar. Bien. Mariano Sordelli nos consulta sobre cuál sería la población de una localidad para que sea viable y económica y técnicamente para un municipio un sistema de este tipo, por ejemplo, para mayor a 100.000, 200.000 habitantes. A ver si te entendí. Mariano, ¿me dijiste el nombre? Mariano, ¿me dijiste el nombre? Sí, Mariano Sordelli. Bueno, hola Mariano. Si entendí bien la pregunta y entiendo que vos preguntás si es un sistema de tiempo real, el máximo se puede colocar en una ciudad de 100 o 200.000 habitantes. Sí, claro. Cuanto más ordenada y menos saturación vehicular en estos centros geográficos de saturación
contenga la ciudad, mejor te va a funcionar el sistema de tiempo real. Recuerdo que si hay una ingeniería que no sea tan exhaustiva y previa para evitar la saturación vehicular, no está antecediendo a un sistema de tiempo real, es imposible que se pueda implementar porque siempre se habla de que es una recopilación de datos en respuesta al tránsito. Si el tránsito está saturado, el sistema de tiempo real autónomo, y bueno, se tendría que poner todo destellante y decir, hasta que no se ordenen, yo no puedo ordenar. Recuerden que un semáforo tiene límites, o sea, tiene un límite de una cantidad de tiempo recomendable y de una mayor cantidad de tiempo. Entonces, si la ciudad, digamos, representa no tener una saturación, desde el vamos, es mucho más fácil tener un sistema de tiempo real, aunque parezcan mentiras, antagónicos, digamos. Ciudades saturadas, mayor cantidad de flujo vehicular y cero solución. Nueva York, Manhattan, pleno centro, no podemos poner un centro de control de tiempo real porque no funciona. Una ciudad que no tenga ese tipo de problemas, no llegue a ese tipo de picos, como la que también llega a Buenos Aires, podemos poner un sistema de tiempo real. Bien, Leonor, entiendo, pregunta respecto así en las grandes ciudades como Nueva York, por ejemplo, ¿qué rangos de ciclos semafóricos se suelen considerar aceptables? Si un ciclo de 120 segundos muchas veces resulta excesivo. Sí, Nueva York no utiliza 120 segundos, utiliza una franja de 80 y 100 segundos. Ustedes me dirán por qué Buenos Aires utiliza 120. Bueno, las configuraciones de las ciudades son un tanto diferentes y el orden previo a todo esto que explicábamos hoy de redistribución del tránsito está mucho más trabajado en Nueva York que en Capital Federal. Es decir, no todos vamos por donde queremos y doblamos donde queremos. Cada vez tenemos más restricciones y el hecho de que cada vez podamos a la malla irla alimentando, doblando no todos en el mismo lugar, sino para ir al mismo lugar, doblando, digamos, como pensábamos hoy, en esquinas adyacentes, pero por los mismos pares paralelos y llegando al mismo lugar, de alguna manera vamos a lograr una redistribución de completar mayormente la malla redistributivamente y no saturar en el mismo lugar. Entonces, eso le permite a Nueva York funcionar en 100 segundos, que es el ciclo de utilización diario, ¿sí? Y en 80 en forma nocturna. O sea, para comparar en la Argentina, quienes están en esos parámetros, es La Plata, por su situación geográfica, que todas las calles, pueden llegar de norte a sur o de este a oeste y viceversa. Entonces prácticamente tenemos las calles muy bien planificadas y eso nos permite tener ciclos más cortos. Le falta obviamente a La Plata hacer un poco de la ingeniería que estamos hablando, redistribuir mejor el tránsito. Pero en una ciudad como Nueva York, insisto, el máximo es 100 y comparativamente, ¿por qué en Buenos Aires de 120? Pues Buenos Aires, por su complejidad y su dibujo, imagínenlo, bastante complejo, ¿sí? Lamentablemente muchas veces una arteria que nos une un barrio con otro es única para el transporte público y para los vehículos. Entonces, por las cortadas no tenemos otra forma de que aumentar el ciclo. No sé si quedó satisfecha la pregunta. Bien. Creo que la última pregunta, Gabriel, a todos les resultó extremadamente interesante el tema, seguramente va a dar para muchas charlas más, así que bueno, principalmente yo quiero agradecerte en nombre de la Comisión Directiva del Colegio de Ingenieros, de la Comisión de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el habernos podido brindar, digamos, esta información. Generalmente, como creo que lo habíamos charlado en alguna oportunidad, genera por ahí nos produce muchas situaciones que no son reales. Hoy por hoy creo que quedó en claro cuándo un sistema es realmente inteligente y cuándo realmente es un sistema que tiene intervención del hombre. Y que saber de que no solamente se usan en
en grandes ciudades y superurbes se usan soluciones súper inteligentes, digamos. Nos contabas vos lo que pasa en Nueva York, que es una realidad, digamos. Así que, bueno, ante todo agradecerte el tiempo, la claridad de la explicación, que la verdad que no hicieron falta las filminas. Así que, bueno, de todo eso. Me siento más tranquilo que las filminas no hayan sido, o por lo menos la forma que lo explicamos, hayamos superado la posibilidad de tener las filminas que nos hubieran permitido, como en toda clase, ser un poquito más pulcros y no tan explicativos, por decirlo, no ahondar tanto en repetir las cosas para que la persona se pueda dar cuenta más fácil. Pero bueno, sin filminas tuvimos que hacer otro tipo de clase y bueno, yo de mi parte no tengo problemas, estoy a disposición de ustedes y del Centro de Ingenieros de Jujuy, al cual le agradezco esta invitación. Espero que a vos, en lo particular también, a todas las autoridades, por esta buena oportunidad. Y a disposición para cuando quieran hacer algo más específico, que obviamente ustedes se darán cuenta que esto es tan abarcativo, que por ahí hay gente que le interesa más un aspecto que otro, le interesa más hablar de seguridad del transporte que del tránsito, otros más del tránsito que el transporte, otros más de los sistemas innovadores de estacionamiento, en fin, siempre estamos a disposición para poderlos ayudar. Así que desde ya muy agradecido para todos. Bueno, muchas gracias entonces, Gabriel, y hasta cualquier otro momento. Gracias a ustedes. Sigan muy bien. Gracias a todos los oyentes. So